Hola, ¿qué tal? Soy David Peri, soy profesor del máster en Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy vamos a hablar de aspectos psicológicos de jóvenes deportistas. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre el inicio, ¿no? ¿Qué punto de partida tenemos que tener para trabajar con jóvenes deportistas? Obviamente dos cosas. Primero, formar a grandes deportistas. Si queremos que los deportistas sean buenos deportistas, tenemos que darles los medios para que tengan herramientas para funcionar bien a nivel psicológico o a nivel deportivo en su vida deportiva, ¿no? Pero también la idea es formar grandes personas. Cada vez más tenemos ejemplos en el deporte profesional donde los grandes deportistas también son grandes personas y eso les ayuda a también ser buenos en su deporte. Estos dos grandes bloques son los que sería adecuado trabajar en deporte de iniciación. Vamos a ver el primero, ¿no? Primero, hablaremos sobre necesidades psicológicas. ¿Qué entendemos sobre necesidades psicológicas? Primero, aquello que realmente hace que los deportistas funcionen bien en el deporte. Es decir, si yo realmente soy capaz de manejar este tipo de necesidades o variables psicológicas, yo sé que mis deportistas van a funcionar bien en mi deporte. Pero además, si trabajamos bien y lo enfocamos de la manera adecuada, ese tipo de variables también hará que los deportistas sean mejores personas. Vamos a ver cuáles son las variables o necesidades psicológicas. Primero, la motivación. La motivación es la fuerza o interés por conseguir algo. Es decir, si yo como deportista estoy interesado en hacer deporte y eso lo hago de manera adecuada, pues voy a tener una adecuada motivación. Si estoy motivado para mejorar a nivel individual, pues bueno, cada vez seré mejor como deportista. Pero en cambio, si solo estoy motivado hacia conseguir logros deportivos, bueno, pues a lo mejor igual me falta algo. Bueno, autoconfianza. El joven deportista tiene una confianza elevada cuando cree que haciendo lo que sabe hacer puede conseguir aquello que se propone. La autoconfianza siempre es realista. Es decir, hay otro aspecto que se llama la falsa autoconfianza, que es cuando la gente aparentemente cree que tiene confianza, pero no tiene confianza, tiene una falsa autoconfianza. No se cree realmente lo que se está diciendo. Esto en el apartado de variables psicológicas, que tenéis otro vídeo donde lo podéis ver, pues está un poco mejor explicado. Otra es el nivel de activación. El nivel de activación es cuando es un continuo en el que va desde estar totalmente dormido a estar pues, muy despierto o muy activado. Esto es importante sobre todo en deportes donde requiere, en fases importantes del deporte, ¿no? Porque cuando no tienes el nivel de activación óptimo te falta algo. Bueno, el control del estrés. El estrés es la movilización de recursos fisiológicos y psicológicos ante una situación que percibimos como amenazante. Es decir, nosotros tenemos estrés cuando percibimos que vamos a enfrentarnos a una situación que consideramos amenazante, que no tenemos suficientes recursos para hacerle frente, o que los recursos no los percibimos como suficientemente adecuados. Y a partir de ahí aparece el estrés. Bueno, autocontrol. Yo me autocontrolo cuando soy capaz de controlar mis emociones y mis acciones ante una situación que podía pues pegar a un árbitro, hacer un comentario inadecuado. Bueno, bien. Autoconcepto y autoestima. Estos dos conceptos son muy importantes, sobre todo en deporte de organización. Es decir, el autoconcepto, qué concepto tengo de mí mismo, es decir, cómo me veo yo como persona, y la autoestima, hasta qué medida yo quiero o estoy de acuerdo con ese concepto que tengo de mí mismo. Esto marca la forma de ser, la personalidad y sobre todo es el motor de las acciones que pueden hacer los jóvenes deportistas, ¿no? No solo a nivel deportivo, sino a nivel personal también, global. Muy bien. La cohesión de equipo. Un equipo está cohesionado cuando todos los miembros del equipo hacen lo posible para lograr los objetivos colectivos. Los objetivos del equipo. Es decir, es más importante el objetivo del equipo que el objetivo individual. Entonces, cuando realmente un equipo está cohesionado. Y los jugadores saben que consiguiendo objetivos colectivos también consiguen objetivos importantes a nivel individual. Cada vez es más importante este variable, cohesión de equipo. Hay muchos ejemplos donde sabemos que cada vez más en el deporte, si la gente no sabe trabajar en equipo, probablemente no puede jugar en ciertos equipos, en la mayoría, ¿no? Prácticamente todos, ¿no? Muy bien. Comunicación interpersonal.
La comunicación se produce cuando una persona transmite un mensaje y la persona que recibe ese mensaje entiende más o menos lo mismo que quiere decir esa persona, la persona que ha emitido el mensaje, ¿no? Muy bien. Bueno, estas variables o necesidades psicológicas son básicas para el funcionamiento deportivo. Bueno, tenemos otra, que es la atención-concentración. Nosotros atendemos un estímulo cuando seleccionamos ese estímulo y dejamos de lado otros. Bueno, ya esto ya os digo, en el apartado de variables psicológicas se explica un poco mejor. Estos serían las necesidades psicológicas o variables psicológicas que el joven deportista, si las maneja adecuadamente, va a funcionar muy bien como deportista desde el punto de vista psicológico. ¿Vale? Y además tienen también relación directa, si las manejamos adecuadamente, en su formación personal. Muy bien. Vamos a ver en la segunda parte, que yo la considero bastante importante, que tiene que ver con los valores personales y sociales, es decir, aquello que los deportistas asocian como propios y que marca su funcionamiento general. Realmente es lo que forma de alguna forma la personalidad del deportista. Aceptar y asumir compromisos. Un joven deportista, cuando acepta hacer deporte, es bueno que asuma eso, qué es lo que significa, ¿no? Ir a entrenar a una hora, respetar al entrenador, cumplir con las normas del club. Bueno, aceptar las normas. Un poco lo mismo, ¿no? Dentro de los compromisos, el compromiso que es cuando yo acepto y asumo qué significa hacer deporte, también acepto las normas que el propio club o la propia organización me permite, ¿no? Muy bien. Trabajar en equipo, ya lo hemos comentado, el tema de variables. Hoy en día prácticamente todo es muy difícil o muy raro que las personas podamos conseguir logros únicamente trabajando a nivel individual. Lo normal es tener que trabajar en equipo y eso lo podemos trabajar desde el deporte. Relacionarse con los demás. Bueno, el deporte es un magnífico medio para que nos permite relacionarnos con otros. Constancia en el esfuerzo, perseverancia. Es decir, si cometemos un error, si fallamos, tenemos la opción de poder seguir, intentarlo de manera adecuada e intentar una y otra vez, ¿no? Lo que no sería adecuado es abandonar y decir, bueno, como yo no lo consigo, pues lo dejo estar. ¿Vale? Aceptar y respetar la autoridad. Bueno, ¿en cuántas situaciones nos vamos a enfrentar donde la autoridad va a estar presente? El deporte, por ejemplo, respetar al entrenador, respetar al árbitro, nos plantea situaciones que podemos aprovechar, ¿no? Muy bien. Aceptar lo que ocurre con naturalidad. Bueno, hay entrenadores cada vez más que hablan de la naturalidad, ¿no? Tanto los éxitos como los fracasos ocurren. Es bueno aceptarlo como parte del proceso. Tomar decisiones y aceptar consecuencias. Es importante que la gente tome decisiones, pero que también sepa que eso implica unos costos y unos beneficios. Aprender a competir. Bien, el deporte es competitivo por sí mismo. La competición puede ser mala o puede ser buena, depende de cómo lo afrontemos nosotros. Adquirir hábitos saludables, bueno, desde ducharse hasta respetar a otros, bueno, plantea múltiples situaciones que podemos aprovechar, ¿no? Tomar la iniciativa, bien. En lugar de esconderse detrás del grupo, podemos plantear situaciones donde los jugadores tomen la iniciativa para hacer cosas, ¿no? Y la implicación a nivel personal, pues ya sabemos que es importante. ¿Quién realiza ese trabajo? Bien, desde el entrenador, a los padres y las madres, a los responsables organizativos, los que marcan las normas de la competición, los árbitros o los jueces, todos tienen influencia sobre el funcionamiento psicológico de los jóvenes deportistas. Los medios de comunicación también, los mensajes que se mandan desde los medios de comunicación y sobre todo los directores directivos y directores deportivos, que por eso un poco planteamos esto desde aquí, ¿no? El director deportivo es el que marca un poco las normas de la organización y el que puede plantear los criterios por los que se va a trabajar en jóvenes deportistas del club o la organización que sea, ¿no? Muy bien. Planteamos un poco los derechos, los dejamos un poco aquí como colofón para que los veáis y un poco como resumen, si realmente somos capaces en la organización deportiva de hacer que se cumplan estos derechos, los jugadores, los deportistas, los jóvenes deportistas van a tener una buena formación personal y deportiva dentro del deporte que estemos, ¿no? Y eso significa que van a funcionar bien. Y para ganar, para conseguir logros deportivos, el funcionar bien es importante. Bien.
Pasamos un poco los siguientes, si queréis, los podéis ver. Un poco la idea, para resumir, sería esta. Si queremos conseguir buenos deportistas, seguramente tenemos que conseguir también buenas personas. Manejando la competición tal y como nos interese, pero con la idea de que alguien que tenga unos valores sólidos, alguien que sepa funcionar en situaciones complicadas, seguramente va a saber funcionar en el deporte de competición más adelante. Pues nada, un poco despedirme de vosotros en este vídeo que hemos hablado de aspectos psicológicos de jóvenes deportistas, y os emplazo a otros vídeos que seguramente os pueden ampliar información sobre esto. Muchas gracias.